llegado el momento, no se puede esperar más. Buenos días, observadoras y observadores. Después de un parón un poco largo por las ajetreadas navidades y los problemillas técnicos, el pájaro observador y sus voceros estamos de vuelta en el nido para seguir agitando la vegetación que nos rodea, dando uso al arma de la palabra y la información. Así que nada, bienvenidas a esta primera reunión del año en el nido del pájaro observador. Para este año venimos cargaditos de temas para ir tratando y hemos decidido comenzar con un programa en el que abordaremos algo que, en opinión del pájaro observador, esconde buena parte de los problemas y al mismo tiempo de las soluciones de las crisis económicas de la Unión Europea. La PAC, la Política Agraria Común. Podríamos vender lo que no nos pertenece, ni sus prados, ni sus montes, ni su luna, ni su cielo, ni su tierra, ni sus ríos, ni su gente y sus recuerdos. No se vende, no se vende, que Cantabria no se vende, no se vende. Suena un poco atrevido el decir que esta política está detrás de las crisis económicas en la Unión Europea, pero lo cierto es que os vamos a dar unos cuantos datos que estamos seguros que os van a convencer. Para empezar, estamos ante la política más antigua de la Unión Europea y hoy por hoy constituye el 40% del presupuesto de toda la Unión Europea. Sí, el 40% de todo el presupuesto. Además, en una época no muy lejana, llegó a constituir casi el 70% de este. Esto supone que ahora mismo se invierten en torno a 345.000 millones de euros en todo el periodo del actual paquete de la PAC, que va de 2014 a 2020. Y a España le corresponden 45.000 millones de euros, es decir, unos 7.000 millones de euros al año. Por un lado, esta política beneficia a 44 millones de explotaciones agrícolas y empresas alimentarias en toda la Unión Europea, y muchos expertos dicen que es la política que permitió construir la Unión Europea. Pero por otro lado, sin embargo, todas las sucesivas reformas que ha ido sufriendo, sobre todo desde los años 90, han ido haciendo perder su legitimación social. No se vende, que Cantabria no se vende, no se vende, no se vende, que Cantabria no se vende. Hoy en día es una política muy injusta en su distribución. Por un lado, el 16% de los beneficiarios recibe el 80% de las ayudas. Existe una gran desigualdad entre lo que reciben unos países y otros, así como entre unos sectores y otros. En ese sentido, las agriculturas más mediterráneas como la española, con mucha producción de verduras y frutas, reciben muy pocas ayudas de la PAC, mientras que sectores como el cárnico, el de los lácteos o el del cereal reciben muchas ayudas. Además, los pagos están vinculados a la superficie bajo el criterio de cuanto más tienes, más recibes. Esto ha conseguido inmovilizar la producción en muchos terrenos, ya que estos de por sí solos suponen una remuneración por fondos públicos. Por otro lado, es una política también muy injusta desde el punto de vista de género, ya que solamente el 31% de las personas que cobran la PAC son mujeres y además las mujeres cobran menos del 50% que los hombres. Además, más allá de las ayudas económicas, la PAC promueve un modelo agroindustrial que genera grandes impactos ambientales. ¿Os animáis a volar hasta el nido con nosotros? ¿Tenéis ideas y propuestas para futuros programas y secciones? Buscamos gente con ganas de hacer radio para formar parte de este proyecto y crecer juntos. Contáctanos por Facebook o Twitter y... ¡Sigamos volando juntos! Se creyeron el cuento de Darwin, que hay guerra en Babilón y por lo tanto en mí van por ahí como bestias del National Geographic. Pues el motor de la historia es competir, vivir es individual y el otro es hostil. Así que misil y murió, fue la selección natural. No le culpéis a él, ¿qué culpa tiene el pez gordo de su avidez? Se creyeron el cuento de Hobbes, guerra de todos contra todos si no cumples el código. Que
te maltrata la jura. La tortura es natura en estado puro, madura. Andate lista, sálvese quien pueda. Inadaptado es el que no roba. Nacionalistas estafando Hacienda porque no van a pagar el hospital a los etarras. La aristocracia es la criba de los mejores. Los de abajo somos vagos y torpes. La ley es neutra, qué casualidad que las cárceles estén llenas de pobres. ¿Verdad? Qué escándalo los sobres y qué amnesia los 3 días. Gol de Messi. ¿Qué me decías? La desigualdad social es natural. Tiene causas cromosómicas, no económicas. Tu dotación genética te liquida la hipoteca, te pone cuenta en Suiza y te deja herencia. Es la lógica neoliberal. 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 Es un desastre natural. Se creyeron el cuento de Stuart Mill, que el egoísmo es la base de la sociedad civil. Así que pom pom, libre empresa aquí, allí. Se trata de competir. Nos colaron un orden mercantil, gobierno de propietarios. Menuda treta vil, hijos de puta perversos. Todos los cuerpos presos, sometidos al interés de unos pocos. A saco paco, mercado en todas partes. Lo común en ningún sitio, pero estate tranquilo, que la mano invisible regula el mercado. Eso sí, viste guante blanco, salva al banco, no a ti. Las finanzas en un invento permiten explotar desde el anonimato. Nos acaban de rescatar y yo no he visto un pavo. Cuanto más queso, menos queso, ¿cómo es eso? Solo admitimos 2 formas de colectivo, familia o empresa. Sin vergüenza, arranca de aquí. En el club de la democracia no hay silla para ti. Que el Estado no intervenga, el sector privado no se toca. Habláis de socialismo para pagar la bancarrota. Subida del IVA es obra social. Pagamos la coca, los bigotes del gran capital. La lógica neoliberal. Es la lógica neoliberal. Es un desastre natural. La política económica neoliberal. Es la lógica neoliberal. Es la lógica neoliberal. Es un desastre natural. La lógica neoliberal, rap inconformista de Ludovico y los Acéfalos. Otra banda musical que se nos une a las reuniones rebeldes en el nido del pájaro observador. Con estos ritmos comenzamos a hablar en profundidad de la PAC. Antes de nada hay que añadir que nos encontramos en pleno debate para la futura PAC post-2020. Y hoy, además de informarnos de esta política, veremos también qué reclamaciones están haciendo los sectores más críticos con su funcionamiento actual y qué alternativas a cómo funciona hoy la PAC se están promoviendo. Y para ello está por aquí Fer, que nos ha traído unos cortes de una ponencia en torno a este tema realizada por Fernando Fernández, del área estatal de Podemos Mundo Rural, Soberanía Alimentaria y Sostenibilidad. ¿Qué tal todo, Fer? Bien, bien. Aquí estamos, de nuevo. ¿Qué tal te ha sentado el parón estas semanas? La verdad es que muy bien. Que ha sido todo un descanso y lo retomo con ganas volver aquí al programa. Bueno, pues lo dicho, ya ha superado los problemas técnicos, estamos otra vez en el aire y bueno, pues entonces nos has traído unos cortes que los quieres presentar un poco. Sí, efectivamente, os traigo unos cuantos cortes muy interesantes sobre esta gran política europea. Y digo gran porque de hecho es la que mayor volumen tiene dentro de la propia Unión. Como bien has dicho, Dani, a día de hoy, bueno, representa el 40% del presupuesto europeo. Y es una política muy ligada al territorio. El problema reside en que no está legitimada por su impacto medioambiental y por las dinámicas que favorece. Algo has comentado, pero bueno, se da una distribución injusta entre países y diferentes sectores productivos agrarios.
Además, se da una concentración de las ayudas en determinadas zonas y se favorece una patrimonialización de la tierra. ¿Qué significa este palabra? Bueno, pues como has dicho, cuanta más tierra tengas, mayor cantidad de ayudas te llevas, lo cual no favorece la producción, sino la tenencia de las tierras. Es decir, se concentra la tierra en unas pocas manos. Pero, ¿cuál es el origen de esta política? Bueno, su origen se remonta al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, concretamente a 1962. Se crea esta política en un contexto de escasez alimentaria y racionamiento de la comida, para garantizar que los agricultores pudieran ganarse la vida de una forma justa y las personas pudiesen disponer de alimentos a un precio asequible. Se habla de 3 fases. Una primera generación de la PAC, en la que los agricultores eran muy pobres y utilizaban métodos tradicionales. De hecho, ahí las ayudas sirvieron sobre todo para modernizar y mejorar la producción. Aún así, la vida en el campo seguía siendo muy dura y los hijos de esos agricultores no querían seguir sus pasos. Cuando hablamos ya de una segunda generación de la PAC, las condiciones seguían siendo duras, pero los agricultores se encontraron con una nueva situación en los 90. La agricultura, estaba produciendo demasiado y estaba creando un superávit. Entonces se lanza un proceso para equilibrar. Se introducen en la agenda la calidad y el bienestar animal. Y por último, ya para terminar estas fases, se habla de una tercera generación de la PAC, que es la de hoy en día, en la que se combinan los roles del agricultor, lo que llamamos mayordomo del campo y empresario. Las reformas han ido orientando al agricultor al mercado, sobre todo. Es decir, que en la segunda etapa hubo un problema de sobreproducción, ¿no? Y para pararlo entraron a esta tercera etapa, que es en la que cambiaron de ligar las subvenciones a la producción a la cantidad de tierra que tenemos, ¿no? Efectivamente. Es en la fase en la que estamos ahora. Efectivamente. No lo he mencionado tal cual, pero sí, eso es. Y bueno, ya por último, antes de comenzar con los cortes, quería destacar que la agricultura española es muy dependiente de la PAC, incitando esta además a aumentar las superficies de cultivo y las inversiones mediante una política agrícola basada en las ayudas por hectárea. Se da además una figura de agricultor activo demasiado laxa, que favorece en ocasiones que agricultores jubilados sigan recibiendo ayudas en concepto de la PAC. Así que, bueno, vamos con el primer corte. Es la política más antigua de la Unión Europea. Hoy por hoy constituye el 40% del presupuesto comunitario, aunque hace alguna década no tan lejana significaba el 70% del presupuesto comunitario. Es decir, va bajando el porcentaje, pero es verdad que el volumen presupuestario crece porque cada vez hay más países, cada vez los países tienen más PIB y como la aportación se corresponde con el PIB de cada país, pues aunque el porcentaje de todo el presupuesto baja, estamos en el 40%, el volumen económico está en torno a 345.000 millones de euros en todo el periodo. Lo que nos corresponde a España son 45.000 millones de euros, es decir, unos 7.000 millones de euros al año. Entonces, bueno, pues es una política fundamental en lo que es la Unión Europea. Además, se da la circunstancia de que es la única política cuya aplicación es territorial y llega a personas concretas, a ganaderos, agricultores, agricultoras de toda la Unión Europea, y por lo tanto su aplicación es muy difuminada y muy concreta en todos los territorios. Es decir, beneficia a 44 millones de explotaciones agrícolas, empresas agrarias en toda la Unión Europea, y por lo tanto pues es hoy por hoy la política agraria, la política europea que más impacto directo tiene en gente concreta, ¿no? Yo creo que por otra parte también es la política que ha permitido la construcción de la propia Unión Europea, en el sentido de que ha cogido un elemento que era esencial al imaginario europeo, que era la explotación familiar agraria, con toda la diversidad que hay en Europa de explotaciones agrarias familiares, y eso ha permitido pues que sea una política que ha construido de alguna forma
el imaginario europeo. Es probablemente la política que más ha contribuido a la construcción de la Europa que hoy tenemos en la cabeza. Pero, sin embargo, yo creo que todas las sucesivas reformas que han ido habiendo, sobre todo desde los años 90, pues han llevado a un proceso de deslegitimación social importante. Y hoy tenemos que es una política muy dotada económicamente, la más importante de la Unión Europea, pero que está muy deslegitimada porque lo único que en general tiene conciencia la ciudadanía es de su enorme injusticia en la distribución, de su impacto grande en el tema del medio ambiente, de su modelo agroindustrial que promueve y, por lo tanto, hemos llegado a un punto en el que hay una cierta disociación entre lo que es la importancia de la política y la afección que la ciudadanía tiene con respecto a ella. Y yo creo que eso es una cosa que tiene que solucionarse de alguna manera, ¿no? Yo creo que los primeros interesados en intentar solucionar esa crisis de legitimidad de la PAC deberían ser los agricultores y ganaderos y sus organizaciones, porque evidentemente la mayor garantía de futuro de la propia política agraria es que la ciudadanía sienta que es una política necesaria. Por lo tanto, los primeros interesados en recuperar la legitimidad de la PAC deberían ser los agricultores, ganaderos y sus organizaciones. Pero, bueno, pues estamos en ese debate en el que hay tendencias a lo que tratan de mantener las cosas tal y como están y aquellas otras que tratan de hacer una reforma radical que evidentemente devuelva un poco el sentido a la PAC de acuerdo a los intereses de la ciudadanía. Hace aproximadamente un año, la Unión Europea lanzó una campaña pública de encuestación social sobre la PAC. Es lo que hace la Comisión Europea siempre que empieza una reforma de la PAC. Pero hubo una cuestión interesante. Normalmente, en las encuestas anteriores, en la de la reforma del 2013, la participación de la ciudadanía apenas supuso 5.000 personas. Y, sin embargo, en esta encuesta de la campaña pública acerca de la PAC participaron 365.000 personas. Es decir, con lo cual dio una imagen real de que la PAC había dejado de ser una cuestión exclusivamente del sector agrario para dar a entender que había una parte importante de la ciudadanía, probablemente vinculada a movimientos ecologistas, consumidores, organizaciones sociales del mundo rural, que de pronto habían vuelto la mirada hacia la PAC. Porque evidentemente un cambio de 5.000 en el año 2013 a 365.000 en el año 2017 es muy importante, ¿no? Bueno, la Comisión Europea presentó los resultados de la encuesta el 7 de julio del año pasado. Yo creo que muchas organizaciones también nos lanzamos a dinamizar la encuesta. Nosotros fuimos una de ellas, Podemos fue una de las organizaciones que se involucró y bueno, la Comisión Europea reconoció que logramos incidir en España en la encuesta, en los resultados de la encuesta. También logró incidir Asaja y logró incidir cooperativas agroalimentarias. Yo creo que hay una cuestión también importante que la Comisión Europea hizo saber a la ciudadanía y ha hecho mucho esfuerzo en los últimos meses en transmitirlo y en hacer documentos que intentan dar muestra de ello, y es que hoy por hoy la participación nacional y la participación de la Unión Europea en lo que son las políticas agrarias y las políticas de desarrollo rural están muy desequilibradas. Es decir, si a nosotros, tanto a España como a cada una de las comunidades autónomas, de pronto nos quitaran la parte de la PAC, nuestro país se quedaba sin política agraria y sin política de desarrollo rural. Es decir, en este momento de media, la Unión Europea, es decir, lo que significa la PAC, supone el 80% de lo que nuestro país gasta en agricultura y desarrollo rural en todo el país. No solamente a nivel estatal, de Administración General del Estado, sino también de las comunidades autónomas. Es decir, lo que realmente tanto el Estado como el Ministerio, en este caso, como las comunidades autónomas están poniendo para las políticas que tienen que ver con el sector agrario y el desarrollo rural es apenas un 20% de lo que gastamos. Y además disminuye. Es decir, hace unos años estábamos en torno al 25% y este año estábamos ya en el 19%. Por lo tanto, de alguna manera,
lo que estamos diciendo últimamente nosotros en nuestras relaciones con el Ministerio y en los debates que hay en torno a la reforma de la PAC es que a nuestro país le sale muy barata su política agraria y su política de desarrollo rural, porque todo nos viene dado y lo que realmente nos comprometemos con este aspecto es muy poquito. En la consulta pública que lanzó la Unión Europea y en los resultados hay muchos elementos muy interesantes. He destacado solamente algunos de ellos que yo entendía que eran, son significativos y que marcan un poco las tendencias de lo que la ciudadanía estaba respondiendo en la encuesta. Para empezar, hay una clara disociación entre la ciudadanía que piensa que la política agraria debe estar más volcada hacia el medio ambiente y con un 92%, y cuando son los agricultores los que responden, consideran que es bastante menor el porcentaje de los que piensan que tiene que estar volcada hacia el medio ambiente, en torno al 64%. Cuando la pregunta es a la inversa, si la PAC debe volcarse todavía mucho en las ayudas directas a la renta, los agricultores piensan que en un 79% sí, y los no agricultores que respondieron a la encuesta, pues en un 53%, ¿no? Pero, sin embargo, hay una pregunta importante, y es que cuando se preguntaba en una batería de cuestiones que tenían que ver con la cadena alimentaria, el precio de los alimentos, cómo funcionaba la cadena de valor, tanto agricultores como ciudadanía en general considera que los precios de los productos están mal pagados, que los agricultores no ocupan una posición relevante en la cadena alimentaria, que son el eslabón más débil de la cadena, y ahí en un 96% todos, agricultores y no agricultores, consideraban que la PAC debería fortalecerse, en todo lo que significaba fortalecer la regulación de mercados y la cadena alimentaria. Hay otras cuestiones que iban surgiendo en la encuesta, como evidentemente nos imaginábamos que iba a suceder con el tema del bienestar animal o otro tipo de cuestiones de estas, ¿no? Pero, he destacado esas algunas, ¿no? Hay otra cuestión que también es muy importante para abordar el debate de la reforma de la PAC, es que hoy por hoy la renta media de un agricultor en España, de un agricultor o un ganadero, sigue siendo el 35% más baja que la renta de referencia. Eso hace un par de semanas salieron los datos oficiales, tanto del Ministerio de Agricultura como del Ministerio de Economía y Hacienda, y se vuelve a contrastar cómo la renta agraria, lo que es la renta agraria, no lo que una familia puede ingresar dinero por otras muchas cuestiones, pero lo que es la renta agraria sigue siendo un 35% de media por debajo de otros sectores económicos. Y además es importante que es que la ayuda de la PAC representa el 30% de la renta. Por lo tanto, otro de los elementos interesantes a la hora de valorar cualquier reforma de la PAC es que hoy por hoy, si desaparecieran las ayudas directas, la renta de agricultores y ganaderos caería de golpe un 30%. De media, porque si hablamos de sectores ganaderos, leche o carne, caería probablemente en torno a un 60%, y si hablamos de frutas y hortalizas, que cobran muy poquito de la PAC porque no están dentro de la PAC, pues apenas tocaría un 10%. Pero evidentemente hay una enorme dependencia de la renta agraria de las ayudas. Bueno, hemos visto en este primer corte qué es la PAC y qué representa para la Unión Europea. Ahora bien, la renta agraria media de un agricultor o un ganadero en España sigue siendo un 35% más baja que la renta de referencia de otros sectores económicos. La ayuda de la PAC representa el 30% de la renta. Hoy por hoy, si desaparecieran las ayudas directas, su renta caería de media un 30%. Aunque hay sectores como el de la leche o carne, en los que podría caer hasta un 60%. Hay una dependencia muy alta de las ayudas. Vamos con el segundo corte, que también es muy interesante. Mientras que un agricultor en España cobra de media 5.600 euros de PAC, en Francia cobra 20.930 euros de PAC de media y en Alemania 15.680 euros de PAC. La situación de injusticia en la distribución no se refiere únicamente a lo clásico que siempre decimos de que el 16% recibe el 80% de las ayudas, sino se refiere también a una distribución muy injusta entre países y entre sectores. Mientras que el sector del vacuno de carne o los cereales o las oleaginosas reciben los montos fundamentales de PAC,
las agriculturas más mediterráneas de frutas, hortalizas y demás, pues no reciben PAC. Es decir, un agricultor que cultive hortalizas en Murcia, en Almería o en Granada no recibe dinero de la PAC. No recibe PAC. Ninguno. No recibe ninguna PAC. Reciben los que están en cereal, en remolacha, en vacuno, en leche, en ovino, en caprino, pero no reciben los sectores más mediterráneos, ¿de acuerdo? El olivar sí, el viñedo algo, ¿vale? Pero las agriculturas más mediterráneas no reciben PAC. Hay una cuestión importante para nuestro país, y es que cuando nuestro país hace las previsiones de ingresos de dinero de la Unión Europea y de lo que aportamos, somos un país receptor de fondos de la Unión Europea, somos todavía un país receptor neto de fondos de la Unión Europea, pero somos un país receptor neto porque recibimos mucho dinero de la PAC. Si nuestro ingreso por PAC disminuye un poquito, automáticamente pasaríamos a ser un país donante absoluto, donante neto a los fondos de la PAC. Y luego hay otra cuestión también importante, y es que todos los gobiernos, cuando hacen los presupuestos generales del Estado, hacen unas previsiones de gasto en agricultura, desarrollo rural y todo lo que tiene que ver con política, con la PAC, que incluye, por ejemplo, regadíos o política forestal, como luego veremos. Pero la realidad es que año tras año, al final acabamos recibiendo mucho menos. Todos los años recibimos menos, bastante menos, es decir, hasta 500 y pico millones de euros menos al año de lo que el gobierno había previsto que íbamos a recibir. Y la falta de previsión se debe fundamentalmente a dos razones. Primero, falta de ejecución de las políticas agrarias, fundamentalmente en lo que tiene que ver con desarrollo rural, entre las cuales la política forestal es una de ellas claramente, es decir, no se ejecuta o apenas se ejecuta. Y la segunda cuestión es todos los incumplimientos y sanciones que nos ponen por cuestiones derivadas de la aplicación de la PAC, como pueden ser directiva de nitratos, tema de aguas, tema de las confederaciones hidrográficas, etc. Es decir, todas las sanciones que nos ponen por ese tipo de cuestiones que hacen que al final recibamos muchísimo menos de dinero de la Unión Europea de lo que estábamos previendo, ¿no? Por apuntar también una cuestión, solamente el 31% de las personas que cobran PAC son mujeres, pero además las mujeres cobran menos del 50% que los hombres, porque tienen explotaciones más pequeñas o porque sus explotaciones no tienen derechos de PAC. Por lo tanto, en general es una política también bastante injusta desde el punto de vista de género. Curiosamente, el municipio que más PAC recibe es Madrid. Esto es por la enorme cantidad de empresas cuyo domicilio fiscal está en Madrid. Sin embargo, zonas como la cornisa cantábrica y el Mediterráneo reciben muy poca PAC. A continuación, tenemos otro corte que también nos va a hablar de otras partes, otras realidades de la PAC. Y para terminar, para que nos hagamos una idea, esto es la distribución de la PAC en lo que es España, ¿vale? Los puntos rojos es la concentración de dinero en cada zona. Entonces, como veis, hay una enorme concentración en todo el Valle del Guadalquivir, fundamentalmente el latifundismo, la zona de latifundismo español clásico. Hay otra parte de concentración en lo que es todas las dehesas del oeste de Castilla y León y el sur de Extremadura. Y luego el municipio que más PAC recibe es Madrid, curiosamente. Es donde se concentra mayor volumen de fondos PAC. Por la enorme cantidad de empresas cuyo domicilio social está en Madrid, en la calle Princesa y es así. Es decir, estos datos son extrapolación de lo del FEGA a un mapa. Es decir, no hay historia ninguna. Y sin embargo veis como hay zonas como la cornisa cantábrica o todo el Mediterráneo que apenas reciben PAC. Es decir, es una PAC muy injusta distribuida territorialmente también. Es decir, es llamativo toda la cornisa cantábrica, todo lo que es el sur de Galicia, el norte de Castilla y León, Asturias, Cantabria, Euskadi, toda la zona del Pirineo y luego todo el Levante. En Cantabria yo vi las cifras del FEGA, los datos del FEGA, y es que explotaciones que cobren más de 100.000 euros no hay. El pago de la PAC está en este momento vinculado a la superficie, ¿vale? Entonces tú recibes PAC en función de
de la superficie agrícola que tienes con derechos. Es decir, por ejemplo, si tienes mucha superficie agrícola de frutas y hortalizas, no vas a recibir PAC porque las frutas y hortalizas no tienen PAC, ¿vale? Si tienes superficie vinculada a cereal, oleaginosa, proteaginosa, sí vas a recibir PAC, y evidentemente cuanto más tierra tengas, más vas a recibir. Es decir, ese es uno de los grandes elementos de injusticia de la PAC, que los pagos estén vinculados a la superficie, porque de alguna manera, primero, es absurdo que una política pública prime el criterio de cuanto más tienes, más recibes. Es absurdo ese criterio como tal. Y luego, en segundo lugar, porque la modificación que hubo para que el pago estuviera vinculado a la superficie, lo único que sirvió es para constituir una renta sobre la tierra. Realmente lo que has hecho es inmovilizar la tierra, porque la tierra a partir de ahí tiene por sí mismo renta en cuanto que le viene dado por fondos públicos. Es casi lo más anticapitalista que uno pudiera plantearse. Es casi como volver a principios anteriores a la desamortización, en la tierra inmovilizada, ¿no? Y sobre todo cuando además haces un tercer giro que es radicalmente injusto, y es que hoy por hoy tú puedes vender derechos de PAC sin vender tierra. Es decir, tú puedes vender y comprar derechos de PAC, alquilar derechos de PAC, pero sin que la tierra la vendas. Incluso puedes vender la tierra pero quedarte con los derechos de la PAC. Lo que de alguna manera lo que han hecho es patrimonializar los derechos, ¿de acuerdo? Entonces, tú puedes vender la tierra y en el contrato reservarte los derechos como pago de la renta de esa tierra. Es ilegal en los reglamentos, pero sin embargo dejó una perspectiva, dejó una puerta abierta en uno de los artículos del reglamento, que al final en nuestro país lo decidimos aplicar así. Y de hecho, la última jugada del señor Montoro con el tema de la PAC fue, ya que esto se ha patrimonializado, sacó una instrucción de Economía y Hacienda diciendo cómo tenían que tributar por patrimonio y por renta la venta y cesión de derechos de PAC. Entonces, hoy por hoy, con esa instrucción que sacó el Ministerio de Economía y Hacienda, de alguna manera legalizó toda esa venta y compra de derechos. Claro, sobre todo el incumplimiento ha sido fundamentalmente en lo que son el Valle del Ebro, el Duero y demás, porque ha habido un traspaso de derechos de gente que antes tenía tierra a lo mejor de frutas, sobre todo de frutales, que no tenían derechos de PAC, y lo que han hecho es comprar derechos de cereal. Como tienen tierra de frutal, lo que han hecho es, de alguna manera, justificar el cobro de ayudas para un cultivo que en principio no tendría que tener derechos de PAC, pero que a partir de ahí tienen. Es decir, tienen tierras declaradas como frutales, compran derechos de otras tierras que tenían de cereal, y lo que están haciendo es aplicarlo a sus tierras. Eso es lo que... Lo que habría que modificar realmente, y además aquí hay una cuestión importante que de nuevo viene de los tratados de libre comercio. A ver, los tratados de libre comercio, sobre todo el acuerdo de la agrícola de la OMC, impuso un cambio en toda la normativa de la PAC, porque a partir de ese acuerdo de agricultura de la OMC no se podían dar ayudas ligadas a la producción. Había que desvincularlas de la producción y vincularlas a un elemento diferente que no distorsionara los mercados. Y la Unión Europea fue como se inventó el criterio de vincular las ayudas a la superficie. De esa manera no la vinculas a la producción y la OMC no te prohíbe tus ayudas. ¿De acuerdo? Es decir, ese es el problema que intentó resolver este cambio de modelo de la PAC. Sin embargo, eso es injusto y nosotros decimos que es injusto. Hay una alternativa, hay alternativas más justas que la actual. Y la que nosotros estamos defendiendo, y también también comunidades autónomas importantes como Aragón, por ejemplo, Navarra, Rioja, es decir, Castilla y León, es que las ayudas, en vez de estar vinculadas a la superficie, estén vinculadas a la renta. Es decir, puesto que el objetivo de la PAC es apoyar la renta de los agricultores, porque evidentemente tienen unas rentas más bajas que la media de otros sectores, vinculemos la ayuda directamente a la renta agraria, hasta la equiparación de la renta agraria con la renta media nacional. Entonces, lo que está planteando, por ejemplo, claramente la Consejería de Agricultura de Aragón o la Consejería de Castilla y León es que las ayudas se vinculen a la renta agraria. Entonces, si tú tienes una explotación en activo, tú eres agricultor, demuestras que estás trabajando la tierra, hagas lo que hagas, me da igual que hagas conejos, como que hagas frutales, como que hagas cereal, me da igual lo que tú hagas, lo que tú quieras hacer. Lo que yo voy a garantizar es que la PAC va a apoyarte en la renta,
que es el objetivo de la PAC, apoyar la renta. Entonces, voy a darte ayuda hasta el umbral de la renta de referencia, que hoy por hoy está en 28.000 euros, pues 28.000 euros. Cuando llegues al umbral de renta de la PAC, se acaba la ayuda. Es decir, esa es la propuesta que nosotros hacemos, que hay otras comunidades autónomas que curiosamente se han apuntado y de hecho están habiendo bastantes debates, pero tenemos escollos importantes en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, porque son las comunidades autónomas que más tierra cultivable acumulan y que por lo tanto más derechos históricos de PAC reciben. Y bueno, para terminar con estos cortes, os vamos a poner un corte en el que se habla del futuro de la PAC. Sobre todo se habla de dónde están los principales conflictos o tensiones a la hora de negociar los acuerdos. Y en este momento hay una batalla, hay un espacio que se llama el Consejo de Política Agrícola, que reúne el Ministerio de Agricultura y a todos los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas, que se reúnen todos los meses y en donde se están elaborando las propuestas para la PAC futura. Evidentemente, el debate fuerte en este momento dentro de ese consejo es el tema de los derechos históricos, es decir, esto de los derechos ligados a la superficie, ¿no? Ese es el debate y ahí hay una batalla fuerte entre las comunidades autónomas del norte y las comunidades autónomas del sur. Esa es la batalla. Es decir, las comunidades autónomas desde Galicia hasta Cataluña hasta Castilla y León con las comunidades de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y alguna otra que puede defenderlo, ¿no? Esa es la batalla, porque evidentemente, para que nos hagamos una idea, para Andalucía la PAC supone todos los años 1.600 millones de euros. Para terminar, destacar que, bueno, a título propio, personal, que existe una alternativa más justa que se está defendiendo. Y esta es que las ayudas, en lugar de estar vinculadas a la superficie, estén vinculadas a la renta. Ya que las rentas agrarias son tan bajas, utilicemos la PAC para subvencionar las rentas agrarias hasta que sean del nivel de las rentas medias nacionales, en lugar de vincular las ayudas a la superficie. Todo esto independientemente de lo que produzcas. Yo creo que, bueno, puede ser una opción y esta opción es la que se está defendiendo desde varios círculos. Sí, parece que por lo que nos comentaba Fernando, ahí está la lucha, ¿no? Y bueno, realmente por sentido común, ¿no? Es la forma más justa que a mí también se me podría ocurrir de que realmente sea una ayuda que beneficie, en este caso, a pequeños productores o a gente que realmente lo necesite, ¿no? Y el que no le haga falta, pues no la recibirá. Está claro, las políticas se diseñan acorde a unos intereses y acorde a favorecer según qué sectores. Bueno, pues veremos a ver en qué deriva la lucha, esperemos que haya avances significativos. Y nada, vamos con un poco de flow.
este místico viaje musical que acabamos de vivir ha sido gracias a los ritmos musicales de Bruma Folk, con esta canción llamada Levas Polka. Bruma Folk es una banda que se formó en Cantabria a comienzos de 2009, con 4 jóvenes artistas provenientes de diferentes estilos musicales, pero con una gran afición común, la música folk. A finales de verano de 2014 salió a la luz su primer disco llamado Juerza. En 2018 fueron finalistas del proyecto Runas y actuaron por ello en el mítico Festival Internacional de Ortigueira, en Galicia, en su 40ª edición. Bueno, pues con estos ritmos relajantes, aún resonando en nuestras mentes, dejamos reposando toda la información de hoy sobre la BAC y pasamos a la segunda parte del programa, en la que hoy regresa la sección de Cántabros por el Mundo. En esta ocasión nos visitó al nido Gala, logopeda residente en Londres, que nos habló de su experiencia en aquellas tierras, y además resulta que Gala ha sido entrevistada hace poco por el programa de misterio dirigido por Iker Jiménez, Cuarto Milenio, ya que vio por el Valle de Cabuérniga un extraño ser blanco, el cual ha sido visto por diversos vecinos de la zona en los últimos tiempos. ¿Qué sería lo que vio? Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta. Dentro entrevista. Cántabros por el mundo, a un lado y otro del mar, volaron lejos del nido, buscando una oportunidad. La montaña fuera del rumbo, su gente píxeles de Skype. Pero aunque aquí no haya olivos, el mochuelo algún día volverá. Cántabros por el mundo. Bueno, pues retomamos hoy la sección de Cántabros por el Mundo y tenemos hoy de invitada a Gala. ¿Qué tal estás, Gala? Hola, buenas, muy bien, encantada. Bienvenida a nuestro nido secreto. Y bueno, ¿de qué zona de Cantabria eres? Yo soy de Laredo. Mi familia paterna tiene mucha relación con el Valle de Cabuérniga, pero me he criado y soy de Laredo, vamos. ¿Y has estado viviendo en Cantabria casi toda tu vida? ¿O? Hasta los 18 años, luego estudié en Oviedo y de allí me volví otra vez a Cantabria con algunos momentos de mi vida he estado viviendo en el extranjero por cuestiones de meses, pero vamos, en general sí, en Cantabria siempre. ¿Y ahora mismo estás viviendo? En Londres, en la City. Londres. Sí, una pasada. ¿Y qué tal la vida por allí? Pues genial, muy cara, como diría cualquier persona que vive allí, bastante ocupada, porque Londres es una ciudad muy joven. La media de edad es la mía. Bueno, yo tengo 30, la media de edad creo que ronda los 33. Así que hay muchísima actividad, muchas cosas por hacer, un montón de españoles por allí. Vamos, que sin parar, pero bien, bastante bien. ¿Y qué te ha llevado por allí, por aquellas tierras? El corazón. Sí. Mi chico que, bueno, yo como he dicho, trabajaba en un colegio de Santander, muy bien, pero mi chico ya encontró un trabajo allí bastante bueno y, bueno, como bien sabemos, pues en España un ingeniero lo tiene un poco complicado, bueno, una persona lo tiene un poco complicada para encontrar trabajo, entonces pues lo encontró allí y al final decidí ir para allá con él. Vale. Porque tú en Oviedo, ¿qué estudiaste? Yo he estudiado logopedia y magisterio de educación especial. Ah, vale. Y es de lo que estoy, bueno, de logopeda sí. No, porque claro, allí como logopeda de español, pues no tengo mucho futuro en un país angloparlante, pero estoy trabajando como maestra de educación especial en un colegio con autismo. Ah, bueno. Y un poco, o sea, ¿te sientes que podrías quedarte a vivir en Londres un tiempo, incluso toda tu vida, o cómo son un poco tus sensaciones a día de hoy? Yo personalmente no me veo allí para siempre, ni muchísimo menos. Londres es una ciudad muy chula, como acabo de decir, y muy activa, muy viva, muy joven, pero por eso mismo es efímera, es como lo que es la juventud, es algo efímero, es algo que está genial para disfrutar en un momento, en mi opinión, 3-4 años de tu vida
como mucho, si la cosa se te va de las manos, 10, pero no es un sitio donde envejecer. De ahí que no haya personas mayores. Yo no me veo, por ejemplo, criando una familia allí. Está genial para hacer experiencia, para aprender el idioma, para conocer gente, para hacer contactos, para enriquecerte, pero no para quedarte para siempre. Desde luego, me gustaría volver a Cantabria, que se está muy bien. Vale. Y en un futuro cántabro, de regreso en Cantabria, ¿qué sería un poco tu sueño de trabajo? ¿Cómo te imaginas tu vida en esa futura etapa? Pues mira, volver a la logopedia, que es algo que he hecho muchísimo de menos. En un país angloparlante lo he hecho un montón de menos. Y bueno, y al teatro también. Tengo mi grupo de teatro aquí en Cantabria, que lo he hecho muchísimo de menos, más que nada en el mundo. Bueno, más que a mi abuela, no, pero casi ahí está. Entonces volvería al grupo de teatro, volvería a dar teatro para niños, que es lo que hacía aquí en Cantabria antes de irme. Y esas cosas que allí me fallan un poco. Pero y bueno, y el tema del teatro y del arte es algo que allí en Londres te puedes formar muchísimo, porque tienes 1000 oportunidades en Londres para hacer cursos, para conocer a gente que está metida en proyectos. Allí aprendes. Y luego cuando vuelva aquí me encantaría traer toda esa maleta llena de ideas y de proyectos que he cogido de otra gente allí, traerla a Cantabria y desarrollarla. Eso sí, si vuelvo a Cantabria, obviamente, mi plan ideal sería ese. Si no, pues por lo menos España, desde luego. Y haciendo un pequeño inciso, ¿Sí? cambiando de tema, hemos escuchado, nos ha contado un pajarito, el pájaro observador. Muy observador, ¿no? Sí. Nos ha contado que ha salido hace poco en Cuarto Milenio, ¿no? El programa de Misterio, Sí. de lo oculto. Sí. Que nos podrías contar un poco de qué es lo que... Sí, claro. has hecho contactarte. Además, mira, ya que es Cántabros por el mundo, tiene mucho que ver con Cantabria, porque de hecho es algo que ha pasado aquí en Cantabria, que, bueno, mucha gente dice que ha visto. Bueno, lo voy a intentar contar un poquito desde el principio y resumirlo para no ser cargante. Básicamente, cuando hace ya pues 6 años, fue en 2012, fui a ver la berrea con mi hermano. Fuimos era por la zona de aquí, de Cabuérniga. Es que nunca me acuerdo del nombre de este sitio. ¿Puede ser Colsa? Por la zona de Colsa. Está cerca de Cabuérniga, Colsa, ¿verdad? Es que me lío un poco. Bueno, yo no soy tan experto en topografía de Cantabria, pero bueno... Sí, bueno, muy cerca de Cabuérniga. Fui a ver la berrea con mi hermano, a escucharla más bien, porque era una berrea muy tardía, íbamos tarde. Y entonces estábamos en lo alto de una colina, de una ladera, vamos, desde donde teníamos visión a una vaguada, un valle pues muy profundo. El problema es que era ya en el ocaso, la luz era muy mala, había una niebla baja en la parte pues cubriendo los prados de abajo del valle, y estábamos apoyados en el capó del coche escuchando los ciervos, cuando entonces vi una cosa blanca, vi un animal blanco correr. Pues imagínate, yo estaba arriba del todo de la ladera, el animal estaba corriendo por abajo del valle, con la niebla, con la oscuridad, no lo veía bien, pero claro, yo ya estaba a la caza de a ver si veía algún ciervo, porque es a lo que había ido a ver ciervos. Digo, ¿qué es eso? Lo primero, ¿es un ciervo? No. Entonces seguí viendo el animal, era un animal blanco que iba a una velocidad considerable, teniendo en cuenta que me daba la sensación de que cojeaba. No sabía qué diablos era, una vaca, no, un ternero grande. Para ser un ternero grande tenía una espalda muy rara porque tenía los hombros muy anchos, parecía como asustado. Yo no entendía nada, digo, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? Además, soy una apasionada de los animales, me encanta ir de excursión por la naturaleza. Y considero que controlo un poquito de la fauna de Cantabria, y es que no tenía ni idea de qué era. Yeah. Total, que empecé a decirle a mi hermano, mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y mi hermano no lo veía, normal, es que las condiciones eran muy malas. Y yo, mira ese animal blanco, ¿qué es? Es un oso, ¿no? Imposible, ¿cómo va a ser un oso? Es una vaca, ¿no? Es muy grande, o sea, es muy... ¿Qué es? Entonces mi hermano por fin lo vio 3 segundos antes de que se escondiera. Se escondió entre los prados, había como, no bosque, pero había como zonas con arbustos y árboles, y se metió. Y mi hermano le dijo, ya, y desapareció. Total, que yo me quedé completamente en shock diciendo, ¿qué es eso que acabo de ver? Era un perro, era una vaca, un oso, imposible. Y bajaba muy, muy, muy
como muy emocionada, pero vamos, bajaba riéndome del shock y de decir que habrá sido un perro, pero qué perro más raro, jaja, diciéndole a mi hermano, he visto un monstruo, de risas, completamente de risas y de cachondeo. Cuando llegamos a casa y estaba el primo de mi padre. El primo de mi padre estaba hablando con mis padres de que un amigo suyo está haciendo una investigación porque un animal blanco ha sido divisado cerca del Valle de Cahuérniga y nadie sabe lo que es. Total, que yo entré a casa diciendo, mamá, he visto un monstruo, riéndome, porque no consideraba que hubiese visto un monstruo, sería un perro o lo que sea, pero... Y se quedan todos pálidos diciendo, ¿qué estabas escuchando? Y yo, no, te juro que no, ¿qué pasa? Entonces me cuentan que es que al parecer mucha gente ha visto un animal. Y antes de hablarme de él, el primo de mi padre me dice, cuéntame qué es lo que has visto. Y le describo, pues era algo claro, igual blanco no, pero desde luego era un animal de color claro, crema. Y era así, pues como os lo acabo de describir a vosotros. Y entonces me dicen, pues es exactamente o muy parecido a lo que está viendo mucha gente últimamente. Sí, y me dice, si mi conocido que está haciendo una investigación se pone en contacto contigo, ¿se lo contarías? Y yo, vale, pero entonces en ese momento me doy cuenta, digo, a ver, sinceramente yo creo que lo que vi no era nada paranormal, nada, sería un animal normal, sería un perro muy grande o... No creo que sea un monstruo, era una broma, por favor. Y me dijeron, sí, aunque tú seas escéptica, ¿se lo contarías? Y dije, obviamente, yo sin problema. Y no pasó nada hasta 5 años después, que se puso en contacto conmigo el presentador de Cantabria Oculta, un programa de radio de Cantabria que trata estos temas. Y que había entrado en contacto conmigo a través del primo de mi padre. Y me dijo, ¿estarías dispuesta a contárnoslo? Pues adelante. Y lo mismo que os acabo de contar por aquí es lo que conté a Cantabria Oculta. Esto fue en diciembre del año pasado. En octubre se puso en contacto conmigo Cuarto Milenio para que repitiera la misma versión. Y ahora mismo pues os lo acabo de contar a vosotros. Eso es lo que vi. El investigador de Cuarto Milenio, que sí que considera que los otros testigos han podido ver algo fuera de lo normal, piensa que igual yo realmente vi un perro grande, un dogo, había dicho, el que estuvo investigando mucho sobre el tema. Él considera que quizá yo lo que vi fuera un dogo, que es un perro muy grande, pero que les servía mi testimonio, así que yo mientras sirva mi testimonio, yo probablemente fuera un dogo, pero aquella tarde me lo pasé pipa, vamos, porque el shock no me lo quita nadie de encima, y encima sabiendo que mucha gente había visto algo así. Bueno, será un dogo, será un oso, será un humanoide extraterrestre. Dejamos ahí la duda para los oyentes. Que bueno, es un tema que de hecho se está hablando bastante últimamente, ¿no? Que ha habido ahí varios avistamientos. Sí. Pero bueno, nos quedaremos de momento con la duda. Ya volviendo otra vez a Londres, sí. Ya un poco así para cerrar la entrevista, ¿alguna anécdota que haya o hayáis vivido en estos últimos tiempos que te venga a la mente? Una anécdota. Algo así especial, gracioso, que se te haya quedado ahí grabado de tu tiempo por allí. Buah, tenía que haber pensado esto antes de venir a la radio, porque es la típica pregunta y ahora pues se me ocurren como mini anécdotas del palo de dejar a mí irme al baño, venir mi madre, que no sabe hablar inglés, a verme a Londres, dejarla en la cafetería, digo, voy al baño y pido contigo lo que quieras, vete pensando qué quieres. Y cuando vuelvo ya está servida, y es que todos los camareros son españoles. Y ha podido pedir perfectamente sin problema. Es una anécdota bastante simbólica de la realidad. Allí hay más de, creo que son 200.000, no sé si en Londres o en Gran Bretaña, españoles, estamos allí. Y esa como divertida y buena. Luego... anécdotas un poco más tristes, quizá, es el tema del Brexit, que Londres es una ciudad súper en contra del Brexit, porque es una ciudad muy abierta. Como es lógico, la gran mayoría de las personas que están allí no son de origen británico, ni mucho menos, y Londres vive y se levanta en gran parte gracias a la población que no es inglesa. Pero es verdad que a raíz de que el Brexit haya salido, la prensa está metiendo mucha presión y están
pues puedes ver que en los periódicos, que en las noticias hay mensajes subliminales, quizá no, es una palabra un poco fuerte, pero sí que están metiendo algo de basura en la cabeza de la gente quizá para alimentar un poquito ese racismo que se necesita, como para que una población diga no necesitamos a otra población aquí. Y entonces pues me están empezando a aparecer anécdotas por el Brexit, por ejemplo, pues compañeros que empiezan a mirar mal a otros compañeros de trabajo por el hecho de hablar español, o gente que incluso ha sido agredida por haber hablado español en zonas. Esto me sabe fatal decirlo en la radio porque parece que Londres se está poniendo muy chungo. En absoluto. Londres sigue siendo una ciudad súper, súper, súper abierta y es genial ir allí como extranjero porque todos lo somos allí, pero sí que es verdad que empiezan a haber anécdotas pequeñitas que indican que el Brexit está causando daño en la mente de la gente de allí. Bueno, es una tendencia también global, ¿no? O sea, siempre... Cierto. Afortunadamente siguen sin ser mayorías, pero sí que se va notando, ¿no? En determinados situaciones. En toda Europa, en realidad, si lo piensas. Y ya por cerrar, ¿algún personaje especial que se os haya cruzado en el camino? Alaska. ¿Personaje dices famoso o personaje...? Pues también, vale, sí. ¿A qué te refieres exactamente con personaje? Sí, o persona que os haya marcado en vuestro día a día, no lo sé, pero sí, un personaje famoso. Sí, bueno, lo de personaje famoso te puede ocurrir incluso en Cauerniga, ¿verdad? Personajes famosos muchos. Un personaje que me haya marcado en mi día a día allí... pues quizá no en el día a día, pero recuerdo mi primera semana en Londres, cuando estaba buscando trabajo, ya había encontrado uno como profesora de español freelance, estaba un poco perdida, no conocía a nadie, bueno, obviamente a mi chico, pero no tenía amigos personales, y en una cafetería tomando un café conocí a una señora de unos 70 años, lo más british que puedes ver, vamos, parecía sacada de un sketch de los Monty Python, y estuve hablando con ella y aluciné con una señora tan mayor y que vestía de manera tan tradicional, tenía un discurso tan abierto. Me invitó muchísimo a disfrutar de la ciudad de Londres, dijo que la juventud extranjera aportaba muchísimo a su ciudad, que estaba muy agradecida de que fuéramos, de que enriqueciéramos Londres de la manera en la que lo estábamos haciendo. Fue muy bonito, fue un encuentro precioso, la verdad, para ser mi primera semana allí, y me dio muchas ganas de estar, de conocer. Y es que Londres es así, Londres es una ciudad... Cuando yo pienso en Londres, lo que me viene es un poco tonto, pero es algo muy personal. Cuando pienso en Londres, la imagen que se me viene a la cabeza es un joven de unos 20 años, punk, con cadenas, con piercings, con tatuajes y con una cresta en el pelo, y la cresta pintada con los colores de la bandera británica y un tatuaje de la reina. O sea, es una ciudad que tiene una pinta muy tradicional, pero que por otra parte es súper abierta, súper joven, súper alternativa, con muchas ganas de avanzar, pero a la vez como fiel a su espíritu de toda la vida. Me cuesta mucho explicarlo con palabras, por eso siempre pienso en ese personaje ficticio que me he inventado del punk con la cresta teñida de los colores de la bandera británica. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia y nada, pues mucha suerte con tu vuelo. Gracias. Y esperamos vernos pronto por aquí de nuevo. Pues sí, será un placer, desde luego. Hasta pronto. Hasta pronto.
Vamos llegando al final del programa, pero antes, como siempre, entramos en la sección de contracultura y actos contraculturales, en la que vamos a hacer algunas recomendaciones para este próximo viernes y sábado. En primer lugar, la Comisión 8 de marzo organiza una concentración a las 7:30 de la tarde, este viernes, en la Plaza de Pombo de Santander, contra la violencia de género, bajo el lema "No son muertas, son asesinadas". Os animamos a asistir y, de paso, os compartimos que esta concentración se repetirá el día 25 de cada mes. Por otro lado, para quienes no podáis asistir a Santander, también mañana viernes a las 6:30 de la tarde, pero en Torrelavega, concretamente en la Avenida de España, tendrá lugar la colocación de siluetas por las víctimas de violencia machista. Este acto se repetirá también periódicamente, concretamente el último viernes de cada mes. Y por último, este sábado 26 de enero, a las 12 del mediodía en Santander, en la plaza de Dionisio Ridruejo, la asociación La Subiu realizará una romería con música tradicional de Cantabria y pinchos a €1. Así que, compañeras y compañeros, nos vemos en las calles. Cerramos aquí nuestra reunión por hoy, pero para compensar un poco nuestra prolongada ausencia, regresaremos la próxima semana al nido. En este caso hablaremos del borrador del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Picos de Europa. Un polémico borrador del que hasta ahora se ha ido sabiendo información con cuentagotas y por medio de filtraciones a la prensa. Y está creando bastante controversia por parte de distintos actores vinculados al parque. Así que no os perdáis este programa sobre un importante tema de actualidad sobre el que nos informaremos y debatiremos aquí en el nido. Hasta entonces, seguid volando con rebeldía, seguid volando en libertad. Nos vemos pronto en el nido de El pájaro observador.